Bueno, pues eh, después de un muy rico debate sobre los diferentes modelos, regresamos con esta segunda parte de la presentación de Ana Elena. Adelante. Gracias, Aya. Y bueno, primero quisiera agradecer mucho el testimonio que nos han compartido los compañeros y compañeras de la asociación, del colectivo de deportados. Me parece de mucha riqueza y además es que me parece un ejemplo vivo, clarísimo, de una ruta de acción psicosocial como tal, ¿no? Por lo que escuché y lo que compartió la compañera, pues en donde justamente empiezan a juntarse para hablar de cómo se sienten, de lo difícil que ha sido, ¿no? En donde tiene lugar y cabida primero pues esta dimensión emocional de lo que están viviendo entre pares, ¿no? Es decir, entre personas que han vivido una situación similar. Y de ahí pues empieza ya una organización, empieza un colectivo para incluir a otras personas que están viviendo lo mismo, en donde se empiezan a pues autofinanciar y con distintos proyectos, ¿no? Entonces, justamente este sentido de esta red de solidaridad, de autoapoyo, que después se convierte en otro tipo de iniciativas con una dimensión organizativa y política también, justamente esa es la ruta del trabajo psicosocial, y qué mejor cuando son los propios sujetos y sujetas, en este caso pues las propias personas deportadas, quienes lo hacen de una manera autónoma, es decir, sin que tenga que haber una organización o una institución detrás, ¿no? Son procesos pues que suelen ser más fuertes y más sostenibles cuando son los propios sujetos quienes llevan, quienes portan y quienes conducen estos procesos, ¿no? Organizativos. Entonces, pues gracias, porque justamente nos regalan un ejemplo claro, ¿no? Digamos como de esta ruta de acción desde ustedes mismos. Entonces, pues entramos ahora en estos minutitos que nos quedan antes de pasar a ya, digamos, la última sesión abierta de preguntas y de diálogo. Vamos a entrar como a esta segunda parte, que es el cómo se aplica el modelo psicosocial en el trabajo con personas migrantes, ¿no? En toda esta parte previa veíamos el qué es, de dónde viene. Ahora entramos en el cómo se aplica este modelo psicosocial. Me voy a ir un poco tendida ahí con las láminas de la presentación, pues porque me parece que en realidad en la reflexión previa pues ya han salido varios de los hilos de reflexión que ahora nos servirán, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, ¿no? Si hablamos de, bueno, entonces eso del modelo psicosocial, pues cómo ya se traduce, y entonces para eso pues hablamos en concreto de herramientas técnicas y acciones, ¿no? Y ahí, bueno, antes de que, o si ya lo leyeron, decimos que cuando hacemos un trabajo psicosocial, la herramienta principal, la más importante de todas, pues es la propia persona o las propias personas o el equipo que hace el trabajo, ¿no? Que hace este conjunto de acciones psicosociales. En este sentido, pues lo que han ustedes ya trabajado en los dos módulos previos, que tiene que ver pues con este cuidado de equipos, con este autocuidado, con este pues mirarse desde un lugar pues autocrítico y reflexivo, pero también de eso, de cuidado, ¿no? De saber que pues que somos las y los lápices que estamos ahí haciendo el trabajo, y que si el lápiz se le quiebra la punta o se le gasta, pues ya no vamos a poder rendir igual y hacer nuestro trabajo de esta manera más profesional, ¿no? Pues las técnicas, ahí hablamos de manera específica de observación, escucha responsable, de la entrevista, manejo de grupos, el arte como forma de expresión, la educación popular, pero también puede ser otras que nazcan de la organización, así como nos compartían los compañeros, pues de estas distintas iniciativas de sostenimiento incluso económico, ¿no? Y que estas técnicas en general pues ya van acompañadas de acciones específicas, ¿no? Pues que
sería pues, que pueden ser las visitas domiciliarias, o terapias o acciones grupales o programas radiales, encuentros entre personas que han vivido la misma situación, sensibilización, acciones en espacios públicos, o nos decían, pues vamos a los aeropuertos todos los martes a recibir a las compañeras y compañeros que van llegando, ¿no? Todo eso son acciones. No me voy a detener mucho en esta lámina porque de hecho esta se va a recapitular en la próxima sesión del lunes, ¿no? Entonces ahora vamos a clavarnos en dos aspectos que son bien importantes cuando estamos diseñando, cuando planeamos cómo vamos a tener como esta digamos este trabajo psicosocial, esta estrategia con un enfoque psicosocial. Y tiene que ver con dos dimensiones que son como las dos caras de la moneda cuando queremos hacer este trabajo, y estas son los impactos psicosociales y las herramientas de afrontamiento, que son es como una manera de digamos de entender lo que encontramos con nosotras frente a nosotras, pues cuando hablamos de un trabajo psicosocial. Es decir, como por dónde vamos a empezar el análisis, ¿no? De ver la persona o la familia que llega con nosotras o con quien queremos hacer este trabajo, qué le está ocurriendo, ¿no? Y qué hay en esta persona, en el sentido de con qué podemos trabajar de la propia persona, ¿no? Y con la propia persona, obviamente, ¿no? Entonces se le cayó la llamada. No, sí nos ve. ¿Sí? Sí, pero sí está congelada. Ah, sí, no pero ya ahorita se movió. Se movió. Se nos fue Ana Elena. Esperamos que nos llame en un momento más. ¿De Amelie? No, es que, bueno, si quieren les explico para que no cunde el pánico. Ana Elena está conectada 2 veces. Está conectada por video, pero como ustedes pueden ver se congela mucho porque el internet ahorita en Tapachula es muy malo. Entonces también le pedimos que la segunda conexión, la de voz, fuera vía telefónica, por eso es que la ven conectada. Entonces ahorita lo que se desconectó fue su teléfono. Ahorita le pedimos que volviera a marcar a la plataforma que usamos para las videoconferencias, que es el Blue Jeans, para volver a escucharla. Pero no es que la hemos perdido, ahí está. Lo que pasa es que el internet es muy malo en Tapachula y por eso, justo para prevenir que se escuchara bien, por eso hicimos estas dos cosas, pero pues se colgó la llamada. Entonces, sí, podemos hacer. Bueno, para la clase que viene va a ser una reposición de cuando íbamos a usar la plastilina. La de mañana. Ajá. Entonces, aquí traemos las plastilinas porque sabemos que no todos tienen plastilina disponible en sus casas. Entonces, quien quiera, alce la mano ahorita de reparto. Ya te dije que todos querían. ¿Ah? Hola. Ya, no sé qué pasó, que se me cortó la llamada, pero ya. Adelante. Ah, ok. Adelante. Ah, okay.
Muy bien, gracias, Sasha. Ya estamos de nuevo conectadas. Bien, entonces, estábamos hablando después de las herramientas técnicas y acciones, que vamos a entrar entonces con los impactos psicosociales y las estrategias de afrontamiento, ¿no? Siempre que decimos que vamos a hacer un análisis de una problemática o de una situación desde la dimensión psicosocial, estas son como las dos grandes, como los dos grandes ejes en donde hay que poner la mirada, ¿no? Entonces, vamos ahora a entrar a los impactos psicosociales y después vamos con las estrategias de afrontamiento. ¿A qué nos referimos con los impactos psicosociales? Pues tiene que ver con las afectaciones, ¿no? Son, dice, las reacciones, los síntomas o molestias que presentan las personas y que, bueno, como ya decíamos bastante hace rato, pues partimos del principio de que son normales frente a las situaciones que no son anormales. Y estos impactos psicosociales se ven, se hacen presentes desde los distintos ámbitos de la persona, ¿no? Ya decíamos, si recordamos estos círculos concéntricos que veíamos antes, que es cómo vamos a hacer el análisis en todos estos ámbitos, bueno, empezamos por el individual y ahí tenemos varias dimensiones, ¿no? Y esto se relaciona también con con la reflexión, con el debate que teníamos, que se dio hace un momento, de decir, bueno, pues entonces hasta dónde se aborda lo emocional o lo cognitivo, lo físico, pues cuando hablamos de intervenir o de estar pendientes del ámbito individual, en realidad nos referimos a todas estas dimensiones de la persona, a reconocer que están todas estas dimensiones y que en cada una y en todas a la vez, en su conjunto, se presentan estos impactos, ¿no? Estas afectaciones por lo que se ha vivido, ¿no? Entonces aquí tenemos pues cómo se intercalan, como en realidad pues no son dimensiones separadas, sino concatenadas, ¿no? La dimensión física, emocional, cognitiva, relacional y espiritual, ¿no? De la persona, y cómo pues cuando algo ocurre, cuando una situación fuerte, en una persona que tiene que emigrar, que tiene que dejar atrás todo lo conocido o que ha sido deportada, que ha sido regresada, pues en realidad pega a todas estas dimensiones desde lo individual, ¿no? Y entonces ahí pues voy a leerlo muy rápidamente, ¿no? Pues algunos de estos impactos en lo individual que hemos visto que pueden estar presentes, ¿no? Pues que es el miedo, ansiedad, angustia, cólera, tristeza, incertidumbre, impotencia, frustración, culpa, vergüenza, desesperanza, sentimiento de soledad, dificultad de concentración, alteración en los ritmos biológicos, especialmente el sueño y alimentación, enfermedades, cansancio, alto nivel de estrés, dolor de cabeza, embarazo o enfermedades de transmisión sexual o ITS en caso de violencia sexual, pérdida de miembros del cuerpo en casos de accidente o de asalto, riesgo para la seguridad de las personas, ¿no? Seguimos en el ámbito individual, pues la dificultad de comunicarse con otras personas, pues por el tema del idioma, pérdida de la percepción de control en la cotidianeidad, percepción de fracaso, ruptura en la creencia de un mundo justo, que bueno, esto es una creencia básica que todas y todos necesitamos para funcionar. Esto junto con la percepción de control es muy importante y tiene que ver con eso, ¿no? Como con un mínimo de seguridad que todas y todos necesitamos pues para funcionar correctamente en el mundo, ¿no? Yo necesito saber que en mi día a día, que en mi vida hay ciertas cuestiones que son predecibles, que yo me voy a levantar, va a salir el sol, me voy a bañar, voy a desayunar, me voy a ir al trabajo, del trabajo voy a hacer de manera general, yo sé que voy a hacer esto, voy a regresar en la noche, ¿no? Entonces esta serie como de circunstancias que damos por hecho, pues justo ante una situación fuerte se mueven, ¿no? Se modifican y justo nos hacen sentir que no tenemos este control. Decimos percepción de control pues porque en realidad es falso, ¿no? Justo lo que vimos ahora hace poco con el terremoto,
pues es que de un momento a otro, en realidad toda esa rutina pues se puede caer, y en realidad no controlamos nada de eso, no tenemos ese poder o esa posibilidad. Sin embargo, lo necesitamos, tener esta sensación, esta percepción de poder controlar nuestra vida y nuestro día a día para poder funcionar, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de las migraciones, de la ruptura de un proyecto de vida, pues esto se trastoca, ¿no? De una manera muy fuerte. Duelo, en caso de la pérdida de familiares, ya vamos a volver un poco más sobre los duelos. Justamente, pues hablar de migración necesariamente es traer sobre la mesa el tema de los duelos y de las ausencias, ¿no? Que tiene que ver con distintas rupturas o dejadas en situaciones en las que se quedan en suspenso una serie de vínculos, de relaciones, situaciones en donde no se pudo despedir, en donde quedan entonces suspendidos estos duelos, ¿no? Y entonces pues se cimenta, muchas veces se cimenta la esperanza pues en un futuro hipotético, y que muchas veces pues lamentablemente se derrumba, ¿no? Cuando las personas pues por ejemplo, centroamericanos que están acá en México, pues se les niega el refugio y son deportadas, o incluso las personas mexicanas o de distintas nacionalidades que logran llegar hasta Estados Unidos y que son deportadas en algún momento, cuando por esta institucionalidad o esta política migratoria pues se pone fin a un proyecto personal en donde se habían puesto muchas o todas las esperanzas. Pues obviamente esto significa un quiebre muy fuerte del proyecto de vida, ¿no? Entonces, bueno, habría mucho que decir de cada una de estas dimensiones. Insisto, me estoy yendo como un poco rápido. Simplemente se trata como de poder pues sobrevolar o peinar de manera general como todas estas posibles afectaciones en las distintas dimensiones, ¿no? En el sentido como de no dejar de mirar la complejidad, en donde justamente está presente todo lo que nos ocurre, todo lo que ocurre a las personas migrantes a nivel individual, a nivel pues íntimo y de sus relaciones y en todas estas dimensiones, y luego pues también a nivel familiar, comunitario y social, ¿no? Entonces esto pues en el ámbito familiar decimos la reconfiguración o división de la dinámica familiar, la ruptura de la comunicación en la familia, ruptura o afectación de alguna manera, sentimiento de abandono, muchas veces de los hijos e hijas, hay un impacto fuerte en la conducta de los hijos y en su sentir también. En este sentido, pues muchas veces se modifican roles al interior de la familia, ¿no? Cuando alguien pues se fue, sea la mamá, sea el hijo mayor, sea el papá, pues ahí necesariamente se reacomoda. El peso de la deuda y las responsabilidades familiares, ¿no? Cuando se ha incurrido a una deuda para poder hacer el camino migratorio. Hay un control social muy fuerte por parte de los hijos mayores y o de la familia, eso en particular hacia la mujer, cuando es la mujer la que se queda o incluso la que se va. Bueno, pues esto está relacionado también con cómo se construye, cómo está el tema del género presente y cómo, pues eso, ¿no? Si es la pareja la que migra, pues como todo el vecindario, la familia, pues empiezan como en un control muy fuerte hacia la mujer. Lo mismo cuando es ella la que se va, pues como con una serie de exigencias tal cual y de controles, ¿no? A veces se da esta pérdida de referentes para el desarrollo educativo de niños, niñas y adolescentes, cuando son ambos padre y madre que migran, o también pues cuando es una de las dos figuras de mayor apego. Hay una exigencia del cumplimiento del rol femenino, ya lo decíamos, tanto como cuando se va como cuando es ella quien se queda. Puede ocurrir también que pueda haber maltrato hacia otros miembros de la familia como consecuencia de la frustración, ¿no? Y de un conjunto de vivencias de mucha dificultad que tiene la persona, ya sea la que se fue o la que se quedó, y en donde eso pues muchas veces no es canalizado de manera adecuada, sino que se torna en reacciones
violentas o agresivas para otras personas de la familia, en particular hacia niños y niñas, ¿no? Y bueno, volvemos al tema de los duelos, y de los duelos suspendidos, sobre todo en caso de desaparición. Bueno, el tema de la desaparición es un tema muy complejo, y habría muchísimo que decir y muchas sesiones solamente ese tema. Entonces, vamos simplemente a mencionarlo, a dejarlo sobre la mesa, ¿no? A mencionar pues que es frecuente y que es muy complejo y muy fuerte. Si pasamos la lámina, igual en el ámbito comunitario, pues ahí hay una fuertísima estigmatización, discriminación, hay acoso, hay control, rumores contra quien se fue o contra quien regresó de manera forzada o contra la familia, ¿no? Señalamientos, hay prejuicios y juicios, falta de apoyo y redes familiares en el lugar, ¿no? En el nuevo lugar al que se llega, o cuando se retorna, pues ese es el tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando se retorna de manera forzada, cuando hay esta deportación, y cómo reacciona esta primera comunidad cercana? O sea, hay apoyo o al contrario, lo que hay es rechazo, ¿no? Y a nivel social, pues bueno, algo que hemos visto y que hemos escuchado mucho en las noticias, que ha estado mucho en los medios en realidad, desde que tomó la presidencia el actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos numerosos y múltiples ejemplos de cómo se construye este discurso de estigmatización y de criminalización hacia la población migrante, ¿no? Y del rol fundamental que tienen los medios de comunicación, y de cómo se va tejiendo ese discurso y lo que estos discursos xenófobos y racistas van generando, ¿no? En este fenómeno del chivo expiatorio, que es un fenómeno pues que se explica desde la psicología social y que tiene que ver con eso. Ocurre pues en diversos grupos, comunidades y sociedades, en donde a los miembros más frágiles del grupo o de la comunidad son a quienes se les culpa de todo lo malo que ocurre, ¿no? Justamente el hecho de que sean los más frágiles, pues resulta fácil decir, pues es que nosotros en realidad éramos un barrio muy limpio, pero aquí desde que llegaron las personas de fuera, desde que llegaron las personas nuevas, pues esto se ha convertido en un barrio muy sucio. Es que cómo ha aumentado la violencia, cómo ha aumentado la criminalidad, como si estas situaciones y estas problemáticas no existieran antes de que llegara este grupo más frágil, ¿no? Más frágil o más vulnerable, y suele ser así porque se suele tomar a los grupos minoritarios. Es también un poco el fenómeno que se da en los grupos con el bullying, ¿no? En donde se toma alguno o algunos miembros que son más vulnerables, y entonces en ese sentido pues el resto del grupo les achaca todo lo negativo, ¿no? Y entonces en esta situación de identificación como grupo, pues el grupo se mira a sí mismo como un grupo muy bueno, en donde se autoidentifican solamente con cualidades, con aspectos positivos, y todos los aspectos negativos entonces se le achacan a esa persona, a ese miembro o a ese grupo que es más vulnerable, ¿no? Y se hace con los grupos más marginados, o con las personas, con los miembros más excluidos, pues en este sentido de completar pues cuando hay como este equilibrio de fuerzas, pues necesariamente no está equilibrado, ¿no? Entonces es este grupo o esta persona pues que no está necesariamente en posibilidades, o sea, con la fuerza suficiente como para equilibrar, ¿no? Entonces es en ese sentido, por ejemplo, esto desde la psicología sistémica pues también ocurre mucho, ¿no? En las familias, con el famoso el llamado niño problema, ¿no? Que en realidad pues hay una serie de problemáticas en toda la familia, pero lo fácil pues es siempre culpar a un mismo miembro que es el más vulnerable, ¿no? Y entonces resulta que todos los problemas de la familia en realidad tienen que ver con ese niño. Es el mismo fenómeno que ocurre obviamente pues con distintos niveles de complejidad, si hablamos de una familia, de una comunidad, de una sociedad, pero que esto ocurre muchísimo con las personas migrantes y con las comunidades migrantes, ¿no?
ser este chivo expiatorio. Y en este sentido, pues van todos los discursos de criminalización hacia el grupo de personas migrantes, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, y esto que dice, y muy particularmente, es porque son estos impactos, tanto individuales como familiares y comunitarios, que son, yo creo que casi me atrevo a decir que sistemáticamente, o que siempre, o casi siempre, los encontramos en las personas migrantes, porque tiene que ver con cómo se viven los procesos migratorios, ¿no? Y que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Que es pues justo esta sensación en donde uno no puede controlar, en donde la propia vida pues depende, y el propio curso de la vida depende de alguien o de algo más, de una política migratoria, una autoridad que me persigue, etcétera, ¿no? Miedo, sentimiento de transitoriedad, transformación de la identidad, añoranza, ¿no? Del lugar que se dejó, pero también puede ser del lugar al que voy, de ese lugar en donde está el sueño. Cuestionamiento por la toma de decisión, ¿no? Por parte de distintos miembros de la familia, de la comunidad, ¿no? Siempre habrá alguien que cuestione una decisión de emigrar. Etiquetamiento y estigmatización, ya lo decíamos, división comunitaria, rumores y desconfianza, ¿no? Entonces, estos impactos psicosociales, pues independientemente, o sea, en los distintos momentos migratorios, ya sea para las familias que se quedan, pero para las personas que emigran también, que están en tránsito o que han retornado, ya sea de manera voluntaria o forzada, pues están siempre presentes, ¿no? Son estas afectaciones, estos impactos que acompañan siempre a las personas migrantes, ¿no? Vamos ahora, entonces, esos son los impactos psicosociales. Y decíamos, tienen que ver con cómo reconocemos lo que le está ocurriendo a la persona o a la familia que tenemos frente a nosotros. Tienen que ver con estos elementos de diagnóstico, por decirlo de alguna manera, por saber, pues como por leer qué está ocurriendo, cómo está esa persona que en un momento dado pues llega frente a mí o este grupo en donde pues yo quiero actuar, ¿no? Con quien yo quiero tener una acción comprometida. Y entonces del otro lado, decíamos, la contracara son las estrategias de afrontamiento. ¿Por qué siempre hablamos de estas dos caras de la moneda? Pues porque si solamente miramos los impactos psicosociales, vamos a estarnos perdiendo de una parte fundamental de entender a la persona, y es que no vamos a mirar sus fortalezas, vamos a mirar solamente sus afectaciones, sus síntomas, sus molestias, pero vamos a estar, digamos, sin reconocer todo lo que sí hay en esta persona. Entonces vamos a hablar ahora de las estrategias de afrontamiento, de esta otra cara de la moneda, y tiene que ver con esta pregunta, ¿no? que está ahí en la lámina, que es ¿cómo hacen las personas migrantes y sus familias para resistir las situaciones más adversas, ¿no? Cuando escuchamos las historias, que son historias pues escalofriantes, o son historias realmente muy impactantes de lo que han vivido las personas migrantes. Bueno, yo estoy acá en Tapachula, en la frontera. Estoy trabajando pues con personas que han huido de sus países, que van llegando acá todos los días, ¿no? Y que cuando uno escucha todo lo que han de lo que han oído, las situaciones que han vivido, de verdad es impactante. O sea, y es imposible no quedarse pues totalmente sorprendida de saber pues cómo ha hecho esta persona, esta mujer que ha sobrevivido a todas las violencias que uno se puede imaginar, pues para estar ahí de pie frente a mí, ¿no? Y entonces esa pregunta justo tiene que ver con cuáles son estas estrategias de afrontamiento o estos mecanismos de afrontamiento de la persona, ¿no? Y tiene que ver entonces con eso, con cómo hace la persona para enfrentar la situación o la serie de situaciones a las que haya sobrevivido, ¿no? Entonces eso, ¿no? Dice, son los pensamientos, sentimientos y conductas de resolución que permiten a la persona o grupo enfrentar la situación, ¿no? Una violencia sexual, por ejemplo. Las víctimas de violaciones a derechos humanos no son pasivas, movilizan recursos tanto internos como externos
para hacer frente a la situación en el momento y posteriormente, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la mirada que ya decíamos cuando explicamos el modelo psicosocial, que es las personas no son pasivas, siempre hay recursos que se activan, siempre hay estas formas de sobrevivir y estas estrategias en donde la propia persona va buscando cómo hacer para salir de esa situación, cómo hacer para sobrevivir, cómo hacer para continuar. Entonces, las estrategias de afrontamiento pueden ser individuales o pueden ser colectivas, pueden ser familiares, varían dependiendo, pues obviamente, de cada persona, de sus características, y hay, por ejemplo, estas estrategias pueden ser más formas de adaptación, mecanismos de adaptación, o pueden ser más confrontativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pueden ser más, digamos, más visibles o más activas, o más esquivas, digamos, más pasivas. Pero eso no quiere decir que no haya una estrategia de afrontamiento, ¿no? El hecho de que en un momento dado, frente a una agresión, pues una persona se quede callada, una persona se esconda, eso no quiere decir que no es una estrategia de afrontamiento. Es la que se valoró en ese momento, ¿no? Un mismo mecanismo de afrontamiento puede ser positivo o negativo dependiendo del contexto y del momento, ¿no? Si en el momento pues hubo que esconderse porque era necesario para la supervivencia en ese momento, pues ya tiempo después, si la persona ya está en un contexto de seguridad y sigue escondiéndose, bueno, pues es un mecanismo que ya no le es útil en ese momento, pero en su momento lo fue y así es como lo adquirió, ¿no? Entonces eso tiene que ver con todo esto que la persona moviliza, con estas respuestas. A veces se trata de respuestas, digamos, más instintivas, pero otras veces no, otras veces sí hay toda una reflexión y una planificación previa de ver cómo hacer frente a esta situación. Y hay decisiones claves que se toman, ¿no? Que tienen incluso que ver pues con cómo se migra, cuándo se migra, con quién se migra, con quién voy a llegar, con toda esta planeación a veces de la ruta, de la ruta de los recursos, con quién me voy a encontrar, a quién le voy a pedir apoyo, cómo voy a resolver si me roban en este momento, ¿no? Todo eso tiene que ver con las estrategias de afrontamiento durante el tránsito migratorio, pero incluso una vez que ya se llegó al lugar de destino, que puede ser temporal o fijo, ¿no? Que es pues cómo las personas ponen sobre la mesa y ponen al servicio de su sueño, de su proyecto de vida, de su supervivencia, todas las habilidades que tienen, ¿no? Pues que si alguna vez aprendí algo de electricidad, pues ahí lo busco y soy autodidacta y me sigo especializando y resulta que me convierto en un muy buen electricista. O tiene que ver con todo eso, con cómo la persona pues va sacando jugo también de todas estas pues habilidades, conocimientos que ha ido teniendo a lo largo de su vida y a lo largo del camino del proceso migratorio también. Entramos ahora en el concepto de resiliencia, que tiene que ver, ya lo veíamos, lo nombrábamos desde que hablábamos es una de las raíces que retoma el modelo psicosocial y que viene de un concepto prestado, tomado de la física, que significa como cuál es la capacidad de un cierto material para resistir a la aplicación por ejemplo, de mucho calor, ¿no? Y después volver a su forma original, a su estado anterior. Entonces, desde la psicología se toma prestado, se acuña pues este término para hablar de esta capacidad que tienen las personas de que han sobrevivido, que han sido sometidas a situaciones extremas o a situaciones de mucha adversidad para superar esa situación e incluso salir fortalecidas de esa situación. Entonces tiene que ver con reconocer esta fortaleza y esta capacidad de las propias personas. Pues obviamente sin dejar de señalar y sin dejar de ver la gravedad, ¿no? de lo que ha ocurrido, todo lo que ya decíamos cuando hablábamos de la importancia de mirar el contexto y las raíces, pero aquí sí ponemos el ojo en los recursos internos de la persona, en las capacidades, las habilidades de la persona, ¿no? Entonces,
eso, el mirar los mecanismos de afrontamiento, los recursos de la persona, pues tiene que ver con cómo recuperar la percepción de control de su vida, o sea, de cómo ir construyendo nuevamente una vida, un proyecto de vida, una cotidianidad y generar mecanismos de adaptación, ¿no? Pues eso, cuando los compañera y compañero pues nos compartían hace un momento, pues es que regresa aquí uno en shock, sin nada, y entonces pues hay que ver cómo volver a estar, ¿no? Cómo volver a construir desde acá pues una vida, una esperanza, un sueño, un colectivo, ¿no? Entonces tiene que ver con eso justamente, y eso pues sale de las estrategias de afrontamiento, de los mecanismos de afrontamiento, de todas estas habilidades, de todos estos recursos internos que tienen los compañeros, ¿no? Si pasamos a la siguiente, pues eso, ¿no? Como nombrar algunos de estos mecanismos de afrontamiento, algunos como muy frecuentes, que puede ser eso, ¿no? Mientras se va de camino, pues no hablar de las heridas, porque eso significaría pues ponerse en una situación más frágil y más vulnerable, y ahí lo que se necesita más bien es mucha fuerza para seguir adelante, ¿no? Al llegar a donde pues este destino temporal o permanente es como ya dar la vuelta a la página y lo que pasó en el camino y se queda en el camino, ¿no? Estas son algunas de las estrategias pues que ayudan a la supervivencia de muchas personas, no necesariamente todas lo tienen, pero pues son frecuentes, ¿no? No contarle a la familia lo que se ha vivido en términos de pues de para qué, ¿no? Para qué hablar de lo duro, de lo difícil. En la familia que se queda, por ejemplo, no hablar de la persona ausente, también como una forma pues de protección afectiva, ¿no? En el lugar de destino, el desarrollo de las comunidades de la misma procedencia, ¿no? En el cómo pues se van encontrando, se van creando estas redes, y desarrollo de redes transnacionales de apoyo, ¿no? Y eso, ¿no? Siguen igual algunas, pues el desarrollo de gran capacidad de adaptación, de creatividad, de apertura, el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos, pues una gran esperanza y una gran fe en general de las personas migrantes, pues que es como la fortaleza que muchas veces les hace sostenerse, ¿no? Por situaciones sumamente difíciles. Y bueno, pues el generar y sostener los vínculos por encima de las distancias y por encima de las fronteras. Y esto, ¿no? Las migraciones como elemento potenciador de transformaciones sociales hacia un aprendizaje colectivo de la diversidad, ¿no? Pues que también tiene que ver con esto que nos compartían hace un momento los compañeros de Portados, ¿no? Que es como, pues a partir de esta situación difícil, pues se valora en realidad pues tanto el aporte como quiénes son estas personas, como todas sus habilidades y capacidades, y todo lo que sembraron allá y que pueden sembrar aquí a la vuelta, ¿no? Entonces, pues decimos ya en síntesis, pues que la ruta de acción en el trabajo psicosocial, pues se empieza, decimos, por ver los impactos psicosociales, que es qué está viviendo la persona, cómo le ha afectado todo lo que ha vivido. Y cómo le ha afectado, vamos peinando todos los ámbitos, en lo individual, lo físico, emocional, etcétera, todos los aspectos de los que hablamos, en lo familiar, en lo comunitario, en lo social. Vamos viendo, vamos haciendo como esa forma de, digamos, de diagnóstico, de explorar, de saber de lo que ustedes decían en el caso de Manuel, esa primera entrevista en donde podemos saber pues que a él le gusta la música, pero en donde podemos también saber pues que él está teniendo esas pesadillas, en donde podemos saber, ahí es en donde vamos a ir peinando poco a poco con la persona, como todas estas dimensiones, para saber cómo está, quién es esa persona que está frente a nosotras y cómo está. Y luego también parte de lo que de este diagnóstico, digamos, de lo que vemos, que es muy importante, es cuáles son todos estos recursos y potencialidades de esta persona, los mecanismos de afrontamiento. ¿Y para qué tomamos entonces estos dos elementos, estas dos caras de la moneda? Pues hacia donde queremos llegar es el fortalecimiento de la persona, en lo interno, o sea, en los recursos, en lo individual y en lo colectivo también, ¿no? Entonces, bueno, ahí la última lámina es simplemente la descripción del ejercicio de tarea, que ya no lo voy a leer porque ya lo verán ustedes, pero eso no tiene que ver pues como con pensar en un caso y desarrollar un poco en este caso
justamente el poder encontrar, ¿no? Estos impactos psicosociales y estos recursos o estas estrategias de afrontamiento, ¿no? Que lo que está planteado justamente de manera sintética en esta ruta de acción. Entonces, bueno, voy a detenerme aquí un momento para pasar igual, pues quedan 10 minutitos como para ya las últimas preguntas y estoy abriendo ahorita el archivo que me mandaron allá con las preguntas, lo voy a abrir para ver entonces en qué línea van estas preguntas, pero mientras tanto igual si hubiera alguna otra pues como comentario, pregunta, reflexión general ya para cerrar. Bueno, hubo un comentario hace ratito de nuestra sede en Tapachulas. Quiero hacer la precisión de que en Tapachulas la sede es la diócesis de Tapachula, entonces va muy de la mano del comentario. Se ha mencionado que hay que hacer un trabajo multidisciplinario, pero hay algo muy importante que se ha dejado de lado y es el tema de la espiritualidad de esta población. Muchos de ellos mantienen una enorme fe para la solución de sus problemas. Y Puebla mandó algo. En Puebla comentan que no es bueno que los migrantes guarden las historias buenas o malas que atraviesan, porque así los demás pueden tener solo una versión de la historia. Uh-huh. Sí, bueno, ahí solamente mientras se abren las preguntas que me habían mandado, solamente con respecto a estos dos comentarios, pues decir que sí, de hecho, bueno, sí está escrito, pero como lo pasé de manera como muy rápida, sí, efectivamente, pues la esperanza y la fe, sí son dos elementos fundamentales en las personas, ¿no? Pues son pilares muchas veces de estos recursos de afrontamiento y es lo que les sostiene relacionados con esta fe, pues expresada en las distintas formas de espiritualidad, ¿no? Y luego lo otro, pues en realidad, digamos, no es que sean estrategias necesariamente positivas o negativas, sino que es pues lo que le funciona a las personas, ¿no? En el momento, pues para seguir adelante, para salir adelante, para sobrevivir no solo físicamente, sino psicológicamente, emocionalmente también, psíquicamente, ¿no? A ver, estoy abriendo el archivo. Igual mientras haya, no sé si haya como alguna otra pregunta, reflexión o comentario de cierre. No. ¿Alguien tiene aquí o en las sedes? ¿No? ¿Ya? Bueno, pues sería la conclusión, ¿no?, de que cualquier enfoque, por supuesto el psicosocial me queda claro que es el idóneo para estos casos en el tema de la migración. Sin embargo, también la psicoterapia busca insertar al individuo en sus funciones que sean óptimas, que sean útiles para sí mismo y que esté en un estado insertado en la sociedad funcional. Entonces, pues todos buscamos lo mismo. Sin embargo, en este caso, pues reconozco que sí, el enfoque psicosocial contempla la parte, es un enfoque muy como multidisciplinario, ¿no? Entonces, pues que sí, creo yo que es el que más funcionaría. Sin embargo, yo no pierdo de vista la parte psicológica, la parte individual, que sí, yo como psicoterapeuta tengo que fortalecer a un individuo, acompañarlo. No somos curanderos ni mucho menos, es acompañamiento para que desarrolle sus mejores habilidades. Y también reconozco que muchos de ellos, su espiritualidad, su fe en Dios, sus creencias religiosas, los ha sacado adelante, su fuerza motriz. Y eso sería mi comentario. Gracias. Ay.
No tenemos más comentarios, Ana Elena. Ok, sí, es que estoy intentando abrir el archivo, pero se me ha trabado. No, no sé si quisieras, tú que lo tienes ahí a la mano, Asia, como leerlo. No, yo no lo tengo, pero ahorita Janet está abriéndolo. Sí, como para... Muchas más. Es que dice que son muchas. Son 10 preguntas. Bueno, ¿podemos leerlas, Ana Elena? Sí, es lo que te iba a decir. O sea, ¿por qué no las leen todas y ya ahorita pues cerramos como con un comentario general, ¿sale? Sí. Poner la letra más grande porque ya no veo. Ustedes disculpen. Ok. Bueno, son comentarios y preguntas. Por ejemplo, yo combinaría el modelo clínico psiquiátrico y la parte psicosocial, porque si no mejora su situación de no poder dormir por las noches, bueno, se están refiriendo al ejemplo que estábamos trabajando hace un rato. Si no puede dormir por las noches, creo que sí necesitará de algún fármaco. También es necesario redes de apoyo como su familia. Quizá no podrá verla físicamente, pero sí quizá pudiera conectarse a través de Skype, etcétera. Será de mucha ayuda para Manuel. Al mismo tiempo, se tiene que ir ayudando su inclusión en la escuela donde asiste. Otro más, el área clínica se supone que es cuando se necesita de fármacos y medicación. Por lo tanto, como necesidad urgente de Manuel, debería atenderse así y buscar un equilibrio para darle el acompañamiento. El problema serio es que no se prevé de ningún modo. Al contrario, cada vez más migrantes son los que necesitan ayuda. Las organizaciones tienen que tener una herramienta de preguntas para identificar el estado mental y emocional de la persona a quien están ayudando. Cómo desarrollar un modelo explicativo y de análisis en el que las disciplinas y las perspectivas involucradas hablen de una sola forma. Lo psicosocial es lo más importante, como tampoco lo es la psicoterapia, sino de manera transdisciplinaria. Uh-huh. ¿Con esas? ¿O sigo? ¿Quieres que leamos todas? Bueno, Sabiendo es que hasta ahí, pues en realidad, no sé cómo lo sienten quienes hicieron esas preguntas, pero creo que ya hemos hablado bastante al respecto, ¿no? O sea, justamente el tema de la prevención, el tema de la transdisciplinariedad. Creo que justo antes del receso, pues ya se ha abordado, ¿no? Ya lo hemos reflexionado de manera conjunta. Es en el mismo sentido. Ok. Bueno, aquí hay una. Hola, buenas noches. Yo nada más escuchándolos y escuchándolas, pensaba que de pronto es importante recordar que lo psicosocial puede ser tanto un enfoque como herramientas psicosociales, pero que hoy por lo que entendí Ana Elena, nos comparte más la visión del enfoque y también las herramientas, pero en el enfoque en el sentido de saber que no necesariamente es una competencia de cuál va a ser, ¿no? Si una u otra, sino sí ver que este enfoque lo podamos usar en la profesión o la tarea que cada una de nosotros o cada uno de nosotros está haciendo, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, que a lo mejor acá la compañera que es psicoterapeuta ahora tiene el enfoque y entonces puede darle ese tono. Igual, acá por ejemplo la compañera que es psiquiátrica nos decía que ella casi siempre como que lleva lo social a su ambiente más clínico, pues eso es lo importante, o sea, cómo le hacemos para tener estos puentes con los espacios donde a lo mejor no ha habido un encuentro o un entendimiento, para compartir un análisis más profundo de la realidad y entender a veces, no siempre, y por eso me encanta esto que dices de que cada caso es frente a ti, cada persona una pregunta nueva, porque sí, a veces creo que esta como resistencia que llegamos a tener a lo clínico sale a lo mejor no por un prejuicio, sino por situaciones que sí llegaron a pasar en las que muchas veces se llegaba a diagnosticar clínicamente a alguien incluso que estaba haciendo algún proceso de lucha social, ¿no? Yo he leído casos que hasta decían que había luchadores sociales que seguro estaban haciéndolo porque tenían un abuelo que tuvo instinto suicida y entonces uno decía, bueno, pero ¿de qué me hablas? No, si sí está mal el mundo y si hay que salir a cambiarlo, ¿no? Entonces, creo que eso, hay una historia, ¿no?, en la que lo clínico desgraciadamente se utilizó como un mecanismo de control y lo psicosocial en ese contexto de Martín Baró empieza a salir como una alternativa a decir no es el individuo el que está mal en sí mismo, sino está teniendo reacciones a un entorno adverso.
lo cual no quita que ciertas personas, y también hay que verlo, porque desgraciadamente yo también lo he visto en organizaciones que dan el acompañamiento psicosocial, que se cierran de plano a lo clínico y uno conoce a las personas, a estos sobrevivientes, y uno se da cuenta que no, que además de todo lo que se está haciendo, claro que deberían fortalecidos con un apoyo clínico, y si no lo tienen, eso también va a tener una consecuencia en la transformación que podamos tener. Entonces sí, bueno, recordar por qué viene la licencia, pero también salir de ella sin no dejarla en un prejuicio, pues, ¿no? Ahora más bien encontrar a estos profesionales que sí, con los que podemos tender puentes y fortalecer el proceso de transformación. Uh-huh. Sí, así es, totalmente de acuerdo con la compañera. Y sí, decir eso, ¿no? Que no es, o sea, no es una competencia de modelos, sino más se trata de entender cuál es la especificidad que nos propone cada uno para ser aprovechada en ese sentido. Y sí, se trata de construir estos diálogos, no solamente en el sentido de la reflexión, sino diálogos en el sentido de la acción y de la intervención, ¿no? De que también cuál es ese plus que cada uno de los de estos modelos y todos sus abanicos, ¿no? O sea, porque ahorita aquí presentamos de una manera muy general como estas tres grandes ramas, pero no quiere decir que sean totales tampoco y aplicadas de esta manera. Cada una de ellas tiene un abanico al interior, ¿no? Y que puede tener distintos planteamientos, pero sí, justamente, pues totalmente de acuerdo con la compañera. Se trata de generar estos, de generar pues estas sinergias, sí reconociendo como las especificidades y las fortalezas que nos aporta cada uno de estos modelos y cada una de sus herramientas metodológicas. Ya del cómo se aplica efectivamente, como les decía desde el inicio de la sesión, pues hoy nos hemos puesto como un poco más teóricas, pero en la próxima sesión pues ya se va a hablar más de estas acciones. Pero saber eso, ¿no? Que estas acciones, pues, como entender de dónde vienen, desde dónde las estamos mirando, cómo las estamos entendiendo, ¿no? Y para qué, eso es lo más importante, ¿no? Nos llegó una última solicitud de participación de Los Ángeles. ¿Mm? ¿Podríamos tomarla? Sí. Y ya con esa participación cerramos. Ok. Ya no vamos a leer entonces las preguntas que nos faltaban de... Pero ya no faltaban. ¿Ya las habíamos leído todas? Sí. Ok. Bueno, adelante, Los Ángeles. Mi participación es la siguiente. Como a mí me duelen las injusticias y en el fondo no estoy yo bien en contacto con todos estos casos como el que nos expusieron de este joven, yo en lo personal me hago responsable de decir que aquí lo que se debe de hacer es poner en su lugar a los gobiernos que no les importa, que están en conocimiento de todo esto y no ponen fin. Ellos corren a la gente de sus países con qué derecho, ellos los matan, ellos los provocan, ellos hacen todo este desorden, todo este sufrimiento a la humanidad. Y ellos no remedian, estamos remediando otros y otros no pueden. Pero es el origen de todo este sufrimiento humano son los gobiernos, los acuerdos que tienen ellos y que se hacen tontos. Bueno, en parte. Adelante, Ana Elena. Sí, pues muchas gracias a la compañera. Justamente en esa línea es que decimos, pues no hay que dejar de mirar estas estructuras que están generando las injusticias, y de esas injusticias es que pues están ocurriendo todas las situaciones y las desgracias que vemos en no una, sino en miles, en cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, efectivamente, se trata de no dejar de mirar estas causas estructurales que son las acciones y las omisiones
de los estados y que son las violaciones sistemáticas a los derechos y por ahí preguntarnos también en este análisis quién se beneficia de esto, ¿no? Ahí cuando decimos, bueno, pero ¿de dónde surge esto? ¿Para qué? ¿A quiénes beneficia que la política migratoria sea así? ¿A quiénes quiénes se benefician de estas omisiones o de estas acciones? Entonces, pues de acuerdo con la compañera y eso, saber que el análisis contextual y político pues es parte de nuestro, tiene que ser parte de nuestro entender, ¿no? Justamente cuando estamos frente a una persona que lo que está sufriendo y viviendo es fruto de esa serie de omisiones y de acciones violatorias a los derechos humanos. Entonces, bueno, entiendo que ya se nos llegó y pasó la hora. Pues les agradezco mucho. Es el próximo lunes, entonces va a estar mi compañera también del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, que es en donde yo misma trabajo. Va a estar mi compañera Jacqueline, también psicóloga, y con mucha experiencia también aplicando el enfoque psicosocial. Y entonces, pues ella estará con ustedes el próximo lunes y ya para hablar más de las acciones, del cómo se aplica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ya para aplicar el enfoque, el modelo psicosocial? Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Ana Elena. Felicidades por el bebé. Y dos cositas rápidas antes de que salgan todos y todas corriendo de cada una de ustedes, incluyendo aquí. Acuérdense que mañana es la sesión de reposición de primeros auxilios psicológicos. Uno de los materiales que nos pidieron para esa sesión fueron plastilinas. Nosotros acá repartimos las que teníamos, pero como cada quien va a estar en su casa, les recordamos por favor que si pueden tener como alguna plastilina lista, estaría maravilloso. Los enlaces ya fueron enviados hace tiempo. Si alguien tiene alguna duda o no encuentra su enlace, por favor comuníquense con los facilitadores. Y finalmente, me encargan que les diga que por favor hay varias ausencias en el tema de la plataforma virtual. Para poder aprobar el diplomado no es solamente... no se aprueba el diplomado solamente asistiendo a las clases presenciales, también se necesita un mínimo de participación en la plataforma virtual. Por favor, no lo echen en saco roto. Me consta que los grupos de facilitación están en la máxima disposición y bueno, también yo estoy como súper al pendiente por cualquier cosa. Entonces, pues les encargo mucho, por favor, porque ya al final, así, ¿qué fue lo que pasó? Pues no entregaron sus tareas. Entonces, para que no lo echen en saco roto. Nos vemos mañana. Adiós.